Una, dos y... Hola gente, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, porque yo no. Acabo de recordar que vendí hace 5 años mi Nintendo 3DS para comprarme un puto móvil de mierda. Yo me sentaría como una mierda, os lo tengo que decir si esto me pasara. Yo no he sido capaz de vender ninguna de mis consolas, o sea, prefería quedarme sin nada antes que eso. Un Motorola E1 con 4 GB de RAM. Apenas podía arrancar. ¿Por qué lo hice? Perdí un gran recuerdo de mi vida para sumergirme en el veneno de las redes sociales. Debería vivir en China, donde si tienes una red social te hacen desaparecer. Querido suscriptor, ¿es China el mejor lugar para vivir? Claro que sí. ¿Taiwán es un país? No, gente, Taiwán no es un país. Ganaste 10.000 puntos. La Nintendo 3DS para mí fue magia. Probablemente desde que se anunció, el hecho de poseerla se convirtió en mi top 3 necesidades del ser humano, por debajo de comer y respirar. La Nintendo DS ya pegó fuerte a todos los chavales de la época, por lo que anunciar una DS así rollo premium azul, aqua o rojo seinen y que pudiera cargar juegos potentes era una locura. Era un consolón, de verdad, y se gozaba. Yo la llevaba siempre en la mano, salía en todas las fotos con ella en la mano. Yo la vi en un mercado de videojuegos que hacían en la calle cada semana. El mismo día de salida la tenía el tipo expuesta. El vendedor era el fucking Francesco, el auto más veloz de toda Italia. ¡Guau! ¿Cómo está la carrocería de Sally? Cuando vi la caja expuesta por primera vez pensé, qué cerca la tenía, podría robarla e irme corriendo, pero no lo hice, no robéis. Visto en retrospectiva puedo comprender que fue una consola muy extraña, es decir, esa milonga del 3D tenía pinta de estafa, y el tema de las dos pantallas me seguía generando desconfianza, pero era grandioso, algo así A mí me molaba mucho. Yo estaba todo el día con ella. como Papá Noel, pero era grandioso. Y el tema de las dos pantallas, ¿cómo se le dice? Era un tema. Eso venía de la DS. Voy a contextualizar por la época. En su momento las mejores consolas portátiles del mercado eran la DS y la PSP. Había una pelea estilo Dragon Ball con los fans de ambas consolas. Y no era para menos. La PSP tenía juegazos que se veían increíbles y títulos únicos, como el GTA Vice City Stories, el Liberty City Stories, el Jak and Daxter, el juego del Ratatouille. No os riáis, este último juego me gustaba. Por favor, Marcos, no me agarres la PSP. Por favor, Marcos, no te rías del juego que estoy jugando. Perdón por no ser suficiente y no jugar a Call of Duty. Ya, Marcos, me chivaré a la profe. Pero en contraparte la DS tenía juegazos. Sin embargo, era una patata de consola a nivel potencia. Tenía más potencia una fucking BlackBerry con el fucking teclado QWERTY. Perfecto para jugar al fucking Valorant en la consola. A mí los gráficos me encantaban también. Se veían muy bonitos. Es cierto que no se veían en Full HD como se veían ahí en la PSP, que es verdad. La PSP era potente. Pero me gustaban mucho. Y yo tengo muchos recuerdos del Nintendox y del Animal Crossing Wild World. Creo que estamos todos de acuerdo en el hecho de que la Nintendo DS estaba limitada. Por suerte, Nintendo tiene dos cosas buenas. La primera es Toadette y la segunda es su creatividad como empresa. Así que pongo la mano en el fuego en que seguro que había muchos juegos que quisieron implementar para la DS, pero no podían hacerlo para esa consola. Por ejemplo, ¿os imagináis un GTA para DS? Que a lo mejor hubo uno así en plan 2D, pero yo digo uno 3D, uno que se vea como el GTA V. Bueno, lo cierto es que para la DS sacaron un juego que era parecido al GTA. Se llamaba Cop the Recruit, que sorprendentemente es un mundo abierto 3D funcional. Y sí, como estarás pensando, esta poronga de juego arrancaba en una Nintendo DS. ¿Quién quiere GTA 6 teniendo entre sus manos el futuro de los videojuegos de mundo abierto entre sus manos? Dejando el gran robo de vehículos de lado, vamos a hablar de los juegos 3D. Esto es un tema interesante. Precisamente la 3D se implementaba el 3D en la mayoría de sus juegos, o al menos era una virtud que ahora sí brillaba en esta consola. Pero existieron juegos 3D en la Nintendo DS, aunque te sorprenda. Era raro de ver, era curioso. Esos juegos llamaron la atención justo por el hecho de no encajar en una Nintendo DS. Sin ir más lejos, la Nintendo DS tiene uno de los ports más grandes de la historia, el Super Mario 64. ¡Wow! Un juego que funcionaba para la Nintendo 64 y se pudo llevar a una consola portátil. Esto era, bueno, impresionante. Prácticamente obligaba al consumidor de Nintendo, en este caso aquellos que jugaron el Super Mario 64 de la Nintendo 64, a comprar la fucking Nintendo DS. Portear juegos de las grandes consolas a las portátiles era un poco, como le digo, seinen. Pero para la PSP era mucho más fácil, es decir, era más shonen. Podía lograr eso sin problemas, y de hecho no se cansaban de hacerlo, rompían todo esquema. Poneros en contexto, la Nintendo 64 sería la contraparte de la Play 1. Esta es una generación de videojuegos muy old y los títulos que habían allí eran de poco peso y fáciles de portear. Que si pudiera portear un juego de Nintendo 64 a la DS era como wow, ¡puf! Explosión en la mente. Bueno, pues apareció Sony y se sacó su polla llena de venas y cargada. Primero de todo dijo, hermano, no te voy a sacar ports de la Play 1. ¿Quieres jugar a todos los juegos de
Play 1 en nuestra PSP, pues te dejamos un amplio catálogo para que puedas jugar. Sí, había retrocompatibilidad con algunos de los juegos más conocidos de Play 1 para la PSP, sin necesidad de hacer ports o cosas así. Eran los juegos originales. En este caso la PSP tenía directamente ports de juegos de PlayStation 2, con sus mismas mecánicas y funcionalidades. ¿Te imaginas la Nintendo DS cargando juegos de la GameCube? Yo tampoco. Sin ir más lejos, vamos a tomar un juego que por alguna razón salió para absolutamente cualquier consola existente de la época: Crash Bandicoot Lucha de Titanes. Aquí lo vais a entender bien. Así es el juego original, el de PlayStation 2. ¿Se ve bien? Obviamente. En la Wii es el mismo juego y demás consolas grandes igual. ¿Pero qué hicieron con el juego de la Nintendo DS? Pues ya estáis viendo, un juego un poco pocho. Siendo justos, no es el juego original. ¿Queréis ver cómo Pero eso era porque no podía cargarlo la pobre. se ve el port de la PSP? ¡Buah! Ahí lo estáis viendo. Ese juego era, en esencia, el mismo. La PSP estaba a otro nivel, pero evidentemente la Nintendo DS fue una excelente consola con grandiosos títulos, aún limitada en el 2D y sus predecesoras. Ellos brillaban por la exclusividad de sus títulos sin dudas. Aún así, tic-tac Nintendo. Tic-tac. Tic-tac. Necesitáis urgentemente potenciar vuestra futura consola para aguantar mejor el rendimiento y gráficos. No es que se precise de algo ultra realista, demoníaco o un Real Engine 500 No. con RTX, pero sí que una consola más potente permitiría a Nintendo más libertad en la aceptación y creación de títulos que perfectamente definen la corriente de su empresa. Seguramente estarás pensando en la Switch con esto último que dije, y realmente vas bien encaminado, pero antes de la Switch, que eso es otra historia, lograron spawnear la Nintendo 3DS. La Sí. Nintendo 3DS al principio parecía un refrito de la Nintendo DS. Nintendo estaba saturando el público con tantas consolas con lo de DS. Solo faltaba que saquen una nevera y que le pusieran New Nevera DS, no sé, el pináculo del humor. Que si la DS, la DS Lite, la DSi, la DSi XL... Por favor, Nintendo, déjame en paz. Ya compré todas las consolas, suelta a mi familia. Y no quiso dejar esa terminología, porque apareció la maldita Nintendo 3DS, que en primera instancia parecía una DS con 3D, pero no, era mucho más que eso. Además, estamos situados en la misma época donde sacaron la Wii U y literalmente daba la misma confusión, pues parecía la continuación de la Wii, una especie de pantalla secundaria para la Wii y una cosa rara, la U no sé qué significa, pero nuevamente era algo más. La 3DS concretamente llamaba mucho la atención, pues tenía algo que cualquier niño desearía probar: 3D sin gafas. Era una flipada. Y diréis, daba dolor y cabeza y tal. Yo me lo pasaba teta. Pero vamos, estaba encantadísima. Y yo usaba el 3D. Estaba muy feliz con ello. Y si era mucho más potente que la Nintendo DS, se notaba mucho con los juegos. Vamos, tú encendías la consola y veías en profundidad lo que estabas jugando. ¿Cómo va a ser eso posible? Evidentemente mis padres no se podían costear una Nintendo 3DS. Era demasiado cara para la época. Pero no pasa nada, porque me compraron una Game Boy Advance SP. No es broma. En 2013 mis padres me compraron la Game Boy Advance. Siempre iba como años atrasado. Yo te entiendo, a mí me pasaba parecido. Yo te entiendo, amigo. En comparación a las consolas que aparecían. Mientras la gente tenía GTA 4 y una Play 3, yo jugaba al Tekken de la Play 1. Humildad, chavales, no como ahora que tengo un cochazo y mucho dinero. Podría enterraros a todos en dinero. Apartad minorías. Y además pago el online de la Switch. Estamos en otra casta social. Todo esto gracias a lo generado con mis dos primeros vídeos. Volviendo al tema, la Nintendo 3DS tenía la situación un poco seina. Si bien necesitaba potencia y llegar más a su marco de títulos, la PSP ya de por sí ofrecía una potencia parecida. Pero lo peor es que Sony sacó la PS Vita, una consola 1000 veces más potente. Tenía pantalla táctil, 1000 movidas. Tenía 1000 movidas menos catálogo. Lo más importante para una consola. Recordad además que por aquella época los Android ya tenían juegos 3D bastante interesantes. Pero qué bonita se ve la Nintendo 3DS. Parecen como objetos de lujo. Sí. Qué gran consola, ciertamente, pero qué innecesaria se veía. Vamos, Nintendo, tenéis una consola bastante potente. Toma los mejores juegos de la DS y hazlos brillar por todo lo alto. Eso hicieron. Mario Kart 7 ya no lucía como la DS. Parecía más el Mario Kart de la Wii, pero en consola portátil. Pokémon XY, mira cómo se ve. Literalmente empieza el futuro. Sí, el Pokémon X sí se veía súper bien. Yo estaba encantadísima. Nintendo llegaba a su peak fiction. Es cierto que la historia es más flojita de lo normal, pero oye, se veía muy bonito. Pokémon en 3D era algo imposible de pensar en la época. Pero ¿sabéis lo más brutal y sangriento que hicieron? Algo totalmente insano. Sacaron un port del Zelda Ocarina of Time, uno de los juegos de la franquicia de Zelda más emblemáticos de la historia, ahora en Nintendo 3DS. Hay 1000 títulos más que podría decir, pero en resumen, es como si hubieran tomado los mejores juegos de las antiguas franquicias y les hubieran dado esteroides. No se sienten juegos copia o que no cambiaron en nada. Están brillando por todo lo alto. Pude jugar a la Nintendo 3DS gracias a mis primos. Ellos
ellos se compraron la mítica de color azul. Solo quise probar el 3D y precisamente tenían el Super Mario 3D World. Encendí la consola y activé la pestaña. No me lo pude creer. Pensarás, bueno, no es para tanto, solo han intercalado dos pantallas. Pero yo sentí que estaba dentro del juego. Me temblaron las manos, tragué saliva. Mis pulsaciones se aceleraron. Era magnífico. La Nintendo 3DS mantenía la esencia de la DS con el stick, la segunda pantalla, lo que ya funcionó y la gente normalizó. La 3DS en sí era una DS, pero ahora la Nintendo 3DS tenía muchísima potencia, que es lo que necesitaban las desarrolladoras para ofrecer nuevos títulos. Ahora empieza lo bueno. No fue hasta en 2014 que mi madre me compró por fin la Nintendo 3DS, la original, esta vez en color rojo, aunque para aquel entonces ya hubiera salido la 3DS XL, la 2DS, la New 3DS, la New 3DS XL, la New 2DS XL, no importa. Pero para mí fue emocionante. Sabía del esfuerzo económico que hizo mi familia para lograr la consola, por lo que la disfruté sin dudar. Ahí me pasé el Pokémon X, me pasé el Pokémon Rubí Omega, me compré el Super Smash Bros, disfruté sin cese muchísimos juegos. Como mencioné, sacaron varias consolas a partir de la 3DS. No se cansaban. La 3DS XL, que era lo mismo pero más grande. Poronga, no me gusta. Lo bueno fue la 2DS, que para mí fue el acierto final. Creo que masturbaría al ingeniero que se le ocurrió semejante obra de arte, pues en realidad ese ingeniero se dio cuenta que el 3D acabó siendo algo secundario que casi nadie usaba para jugar. En muchos juegos muchísimas zonas no permitían el uso de 3D, por lo que en ese aspecto la consola se sentenció. Así fue que sacaron la 2DS, y fue un éxito absurdo. Si la gente no tenía la 3DS, tenía la 2DS. Era así, una consola mucho más robusta que la 3DS. Recordaba una especie de Game Boy. Mi favorita era la 3DS XL. Esa me encantaba, pero claro, es que a mí me gustaban muchísimo también. O sea... A mí es que me molaba mucho el 3D, me molaba mucho lo táctil. Estaba casada con esa consola. Se cerraba, era un ladrillo, era muy satisfactoria de sujetar y corría todo el catálogo de 3DS. También tuve una de esas yo, otra cosa no, pero Nintendo sabía complacer a sus fans, sabían lo que eran, la identidad que tenían y lo que podían hacer para explotarla al máximo. Después ya vino la New Nintendo 3DS, que jamás pude tocar una, pero en teoría tenía un segundo joystick y permitía jugar a cientos de juegos nuevos que lo requerían, como el Xenoblade Chronicles 3D o el propio Minecraft. Habían unos cuantos. Por favor, Nintendo, ¿podrías dejar por 5 minutos el sacar una nueva DS? Y ahí fue cuando sacaron la New Nintendo 3DS XL. Una joya, su tacto, como se veía, era única. Nintendo llegó a su máximo potencial. Esto era fácil. O te ahorrabas mucho dinero y te comprabas la 2DS, o te hacías la compra más enfermiza posible y te comprabas la New Nintendo 3DS XL. Todo lo que quedaba al punto medio a mí me parecía bullshit. Por último, aunque te dé mono de jugar a tu antigua 3DS, no evadas tus responsabilidades de adulto y dejes todo lo que hagas para dedicarte a jugar, que ya tenemos una edad. Por favor, Marcos, no lo hagas. Ya sé que no te va muy bien en la vida, pero no te rindas. Esfuérzate y busca un camino. No me tratabas bien en la secundaria, pero sin importar qué, te animo a que pelees por tu futuro. No, hombre. Suscríbete al canal a ver si llegamos a, no sé, 10.000 suscriptores. Me presento. Adiós. Pues muchas gracias a Juxi por la Nintendo 3DS, era pura magia. Os la dejo en el chat, ¿vale? Por si queréis ver el videíto y queréis apoyarlo con un me gusta o con un comentario. Y muchas gracias a Isos por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara.